nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Comienza a sonar El Pitazo. El Pitazo. Historias con protagonistas que están en nuestras calles. Con Vanessa Acosta y J.R. Bertorelli. El Pitazo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Qué gran gusto poder iniciar una vez más este recorrido que va a llevarnos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para poderles contar esas historias de las cuales ustedes son protagonistas. Por eso y para eso el equipo del Pitazo está desplegado en cada rincón de la nación, siempre comprometidos con la libertad de expresión. Comenzando nuestro espacio en este 3 de abril, vamos con, muchas notas interesantes que nos van llevando a la realidad del país y que estaremos conversando a lo largo justamente de esta emisión, como es habitual. Juan Guaidó aprobó la ley de garantías junto con la Asamblea Nacional para empleados públicos. Tenemos más adelante también declaraciones del canciller de Colombia sobre señalamientos de Rusia con respecto a crisis venezolana y la posición de Colombia. Mucho que hablar, por cierto, con nuestro vecino país, lo ocurrido en la frontera en la jornada de ayer o en las últimas horas. Declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, las estaremos hablando a propósito de la difícil situación que han tenido que vivir con tanta restricción o cortes o apagones en las últimas incluso semanas, porque ya no se puede hablar ni de horas ni de días en el caso del Zulia. Delsa Solórzano, desde la Asamblea Nacional, habla también sobre el tema delicadísimo ocurrido con allanamientos en la ciudad de Caracas, concretamente en la zona del Valle, y nos detendremos en la frontera con lo que pudiéramos llamar la estampida ocurrida en el puente Simón Bolívar, que separa o une, depende como quiera verse, a Venezuela de Colombia. Eso lo estaremos conversando un poco más adelante, como siempre, en nuestro espacio, que tiene en la producción a Gabriela Goncalves y a Mariani Hernández. En la dirección técnica contamos con la experticia de Jesús Carreño y estaremos acompañándoles aquí Vanessa Acosta, como siempre digo, y allá J.R. Bertorelli. Comprometido todo el equipo del Pitazo con la libertad de expresión, y siempre lo comentamos al principio de nuestro programa, la libertad de expresión no es un privilegio, no es un tema exclusivo para periodistas, para dueños de medio. La libertad de expresión es un derecho universal. Deberías tener cada ciudadano el acceso, así como a la salud, como a la vida, como a la educación, pues debería tener ese derecho, por ejemplo, a tener una opinión, a formular una crítica, a hacer una denuncia, a exigir soluciones, a exigir además que le den información las autoridades competentes y respectivas. Todo esto de tener una opinión, de poder formular una crítica, de exigir información sin temor a represalias, a sanciones, a que entonces venga una sentencia o ese ciudadano sea excluido de algún otro derecho. Dicho esto, le ponemos siempre a la orden toda nuestra plataforma multimedia. Recuerda, somos elpitazo.net. Allí nos vas a ubicar en nuestra nave nodriza, pero por supuesto tenemos a tu orden todo el resto de medios y redes sociales. Si te gusta más Facebook, ahí estamos a la orden en el Facebook, o Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, y también a tu orden siempre el 0414-230-2934 por esa vía, a través de un sencillo SMS en Venezuela o incluso en cualquier parte del mundo, vía WhatsApp al 0414-230-2934. Nos puedes enviar tus mensajes y también estar en nuestra lista de difusión. Vamos ahora a escuchar, como siempre hacemos al principio de nuestro programa, pues toda la lista de las emisoras aliadas que a diario nos transmiten. Radio Capital 710 AM, Radio Nueva Esparta 920 AM, Radio Aragua 1010 AM, en Táchira Radio Mundial 860 AM, ULA FM 107.7 en Mérida, 97.9 en Trujillo, Luz Radio FM 102.9 en Maracaibo, 97.5 en El Moján,
Radio Fe y Alegría, 94.3 en San Juan de los Morros, 97.5 en Barquisimeto. En Anaco, Canal 98.5 FM. En Valle de la Pascua, Mega Latina 97.9. En Viruaca y San Fernando, la Megahertz 96.5 FM. En Cumaná, Bahía 98.3 FM. En San Carlos, Impacto 91.7. En El Tigre, Éxitos 100.1. En Zaraza, Brava 90.7. En Higuerote, Latina 103.1 FM. También en las páginas web humanoderecho.com, somosdiaspora.com, retroradio.com.be, nmmiami.com, elpitazoradio.com. Bueno, en este espacio de hoy, en nuestro programa de hoy, 3 de abril, en minutos nada más, Vanessa Costa estará conversando con nuestra colega Lorena Bornachelli desde la frontera, porque la verdad es que lo ocurrido ayer se vivieron horas de mucha angustia. Y la nota que Lorena nos ha entregado en elpitazo.net está titulada "Rompieron piquete militar para cruzar hacia Colombia por crecida del río Táchira". Allí en el puente internacional Simón Bolívar, los ciudadanos llegaron a pedir que se les permitiera el paso debido a la crecida del río, pero ante la negativa de los militares rompieron el cerco, que igual ellos también cruzaron hasta Colombia, incluido pues la Guardia Nacional, debido a lo ocurrido. Ya lo vamos a conversar un poco más adelante. También hablaremos de varias protestas que se han realizado en distintas zonas del país. Por ejemplo, en Maturín hubo 4 detenidos por quemar cauchos, que protestaba la gente por la falta de electricidad y también de agua. En la Asamblea Nacional se condenaron los actos violentos de grupos armados afectos a Nicolás Maduro, mientras que Diosdado Cabello desde la ANC pidió darle continuidad a la solicitud de la sala plena del TCJ encargada o bajo la tutela de Michael Moreno para allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, tema que ha sido bien comentado, por cierto, en las últimas horas. Eso estaremos hablando un poco más adelante. Continúan protestas por falta de luz en zonas del Zulia. En nuestro programa de hoy, como siempre, vamos a ponernos al tanto de lo que es noticia con el resumen informativo que a diario nos ofrece Ruth Lara Castillo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Ruth Lara Castillo. Amigos, esta es la síntesis de las noticias más recientes en Venezuela para este 3 de abril. Rompieron piquete militar para cruzar hacia Colombia por crecida del río Táchira. Lorena Bornachelli nos reporta. Luego de un mes de decretarse el cierre de frontera, los tachirenses rompieron el cordón militar que estaba dispuesto allí, tal como informó la diputada en la Asamblea Nacional, Gaby Arellano. Esto como consecuencia de la crecida del río Táchira, que es la ruta alterna por donde cruzan a diario cientos de personas para comprar alimentos y medicamentos en territorio colombiano. Reportaba la parlamentaria que incluso por encima de los containers que están apostados allí desde hace un mes, las personas pasaron para poder llegar a territorio colombiano. De igual manera, hubo presencia de la policía colombiana, quienes intentaron colocar orden ante la estampida de venezolanos que rompió el cordón militar. Desde Táchira para El Pitazo, Lorena Bornachelli. Asamblea Nacional condenó actos violentos de grupos armados afectos a Nicolás Maduro. Sami Paola Martínez nos amplía los detalles. La Asamblea Nacional declaró como terrorismo de Estado la actuación de grupos civiles armados y remitirá el acuerdo aprobado en sesión ordinaria de este 2 de abril a la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, para que también se realice esta declaratoria de forma internacional. Además, el Parlamento acordó conformar un grupo técnico de alto nivel que levante un informe sobre la situación actual producto de la crisis en los servicios públicos, que luego será enviado al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de garantías laborales que protegerá a los empleados públicos que colaboren con el restablecimiento del orden democrático. Desde Caracas, reportó para El Pitazo Sami Paola Martínez. Diosdado Cabello pide darle continuidad a solicitud de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, reunión de sala plena del día de ayer, nos pide para darle continuidad a todo lo que significan los procedimientos legales,
se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda de esta manera seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país. Continúan protestas por falta de luz en zonas de Zulia. Mayret Casanova nos reporta. En el Zulia persisten las protestas. Hay zonas donde restablecieron el suministro eléctrico y en otras continúan esperando desde el lunes 25 de marzo. Se han registrado protestas por agua y falta de luz en Maracaibo y San Francisco, además de saqueos en Cabimas, donde resultaron afectados más de 20 comercios, entre ellos panaderías, farmacias y supermercados. En San Francisco también reportaron la muerte de una mujer de 68 años en el barrio La Polar. Su familia denuncia que estaba frente a su casa cuando colectivos reprimían a los manifestantes. Reportó para El Pitazo Mayre Casanova. Así finalizamos. Los invitamos a mantenerse atentos a la segunda emisión del Noti Audio con Marcos Salazar. Narró para ustedes Ruth Lara Castillo. Tú también puedes darnos el pitazo. Envíanos tu reporte indicando hora, fecha y lugar por nota de voz vía WhatsApp al 0414-230-2934. Y como siempre, amigos oyentes de El Pitazo, revisamos elpitazo.net, nuestro portal que está 100% activo. Policías y efectivos de la FAE se despliegan en zonas donde ocurrieron las protestas. Ya sabrán ustedes el balance que dejó el fin de semana con protestas en distintos sectores de Caracas, zonas populares en su mayoría, sitios también en los cuales fueron atacados por grupos de civiles armados. Es el caso de la avenida Fuerzas Armadas, por ejemplo, también la avenida San Martín, el Valle. Casi en todos los puntos donde se registraban ayer focos de protestas, pues hicieron acto de presencia estos grupos de civiles armados. Denunciaban incluso los vecinos de esas zonas que en algunos casos eran acompañados, por ejemplo, por cuerpos de seguridad del Estado como las FAES. Y a propósito de esto, pues el día después, el retrato del día después de esas protestas. Efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES se desplegaron este lunes 1 de abril en varias zonas de Caracas donde se registraron protestas por falta de luz y de agua el domingo 31 de marzo. Fue el caso de San Martín, en el municipio Libertador, donde los uniformados se apostaron en la mañana del lunes 1 de abril con equipos antimotín a la altura del centro comercial San Martín. También en el caso de Plaza Venezuela, si bien durante el fin de semana quizás en esa zona no se registraron protestas, ayer a la altura del hipermercado Bicentenario había un cordón de la Guardia Nacional que impedía el paso desde la autopista y hacia Plaza Venezuela, aun cuando desde zona rental, que es una zona muy adyacente a ese paso que justamente estaba cerrado por la Guardia Nacional, de allí salen las rutas especiales que ha habilitado el Metro de Caracas, bueno, a propósito de que sigue sin prestarse el servicio en el subterráneo, y desde allí salen unidades de Metrobús, de Transmiranda pudimos ver, y también del sistema SITSA. Estaba habilitado el paso del lado de la fuente, por el lado de la fuente, pero desde la autopista hacia Plaza Venezuela había un cordón de la Guardia Nacional que impedía el paso, y uno pudiese inferir o intuir que justamente por esos focos de protestas que se han estado registrando recientemente, no solo en Caracas, sino en el interior del país, pero en el caso de nuestra ciudad capital, pues producto de ello se desplegó ese contingente de la Guardia Nacional en ese punto. También en elpitazo.net, amigos oyentes, una denuncia que ha sido reiterada, sobre todo desde que comenzó este tema de los apagones en el país. Usuarios del transporte público denuncian elevado costo del pasaje tras contingencia por apagones. Desde bolívares 1.000 hasta 2.000 cobraban algunos transportistas en carritos por puesto este lunes 1 de abril en medio de una contingencia por los apagones que se han suscitado en toda Venezuela desde el 7 de marzo. Por ejemplo, había algunas que salían de la avenida Urdaneta y cobraban solo hasta Chacao 1.000 bolívares, porque hasta Petare eran 2.000, hasta Plaza Venezuela eran 300, por ejemplo. Eso lo reportaban usuarios a través de las redes sociales. Y la verdad es que ante la urgencia de llegar, por ejemplo, a los sitios de trabajo, la gente termina pagando lo que piden en las unidades para poder llegar a su destino.
Y además, pocas unidades, por lo menos en el trayecto que hicimos ayer y hoy para llegar aquí a la emisora, podíamos ver pocas unidades circulando, y las pocas unidades que estaban circulando, bueno, iban, ¿qué les digo?, a su máxima capacidad. La gente iba literalmente guindando las puertas porque, bueno, el metro de Caracas sigue sin prestar servicio y, en definitiva, pudiésemos decir que esas unidades que se han habilitado desde la zona rental de Plaza Venezuela aparentemente no alcanzan para cubrir la demanda de usuarios que se están transportando diariamente. Volvemos a la nota del Pitazo. El equipo del Pitazo pudo constatar a través de las denuncias por parte de los ciudadanos que desde la avenida Urdaneta, aquí está, cobraban el pasaje a 1.000 bolívares, por ejemplo. Este lunes, 1 de abril, con la paralización de actividades académicas en todo el país y con la inoperatividad del metro de Caracas, las camionetas no se dieron abasto para trasladar hasta su destino final a los venezolanos. Es importante destacar que a raíz del anuncio por parte de Nicolás Maduro de aplicar un plan de racionamiento eléctrico de 30 días, se trabajará hasta las 2 de la tarde en las empresas públicas y privadas. Si ustedes fueron de los que tuvieron que trasladarse ayer, pero prácticamente se está sumando un día más desde ese balance que se hizo hasta el 26 de marzo. En ese entonces, hasta esa fecha, habíamos tenido solo 9 días productivos, laborables y con actividad escolar en el país. Recordarán ustedes que, por ejemplo, producto del asueto de carnavales se hizo una extensión. Luego comenzó la emergencia con los apagones en el país, se suspendían las jornadas laborales, las jornadas escolares, y producto de ello, básicamente a marzo pudiésemos sumar un día más, y ni siquiera porque, bueno, ya era 1 de abril. En todo caso, el balance de un mes completo, 9 días productivos. Y sin duda alguna, el que no trabaja no produce, y frente a esa necesidad, bueno, quien tiene la posibilidad extiende un poco más su jornada. En el caso de, por ejemplo, declaraciones que ofrecía el constituyente y miembro también de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, producto de lo complicado que se hace trasladarse en la ciudad, bueno, él decía que pedía a supervisores y patronos de las empresas no tomar medidas sancionatorias contra aquellos trabajadores que no pudieran llegar a sus puestos de trabajo, porque se entendían las limitaciones que podía haber, por ejemplo, al no contar con el metro de Caracas, pero que en todas estos días de emergencia, de días no laborables, él decía que hasta ahora no se habían tomado medidas sancionatorias en contra de los trabajadores y pedían que siguiera siendo así, que el gobierno nacional estaba pendiente de que el Estado funcionara, pero también de que se respetaran los derechos de los trabajadores, y que en ese sentido ningún trabajador podía ser sancionado por llegar tarde al trabajo o por no asistir. El hecho es que, bueno, el país continúa prácticamente paralizado frente a esta emergencia, ante esta coyuntura que estamos atravesando producto de los apagones, la inestabilidad del sistema eléctrico nacional, y que también influye, por supuesto, en tantos otros ámbitos de nuestra vida nacional, de nuestra cotidianidad, en lo personal, por supuesto, también. Y ni hablar de la actividad laboral o comercial. Ustedes pueden compartir con nosotros siempre sus opiniones, amigos oyentes, siempre serán bienvenidas a través de mensajes de texto, notas de voz por WhatsApp, o incluso, que ya vi que se activaron muchísimo, a través de nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación en distintas plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @elpitazotv. Gracias sobre todo a quienes nos sintonizan a través de Radio Capital por hacernos llegar todas sus muestras de cariño. Bueno, producto que ayer hemos vuelto al aire a través de esta señal para acompañarlos, para ofrecerles información, pero recuerden que ustedes también nos pueden brindar información a nosotros. Son la columna vertebral de este espacio. Como siempre les hemos dicho, pueden convertirse en nuestros infociudadanos, sobre todo en momentos como estos. Eso sí, haciendo uso responsable de todos los instrumentos y canales de comunicación, sea por ejemplo reportes a través de notas de voz, reportes a través de video. Las herramientas nosotros constantemente las vamos ofreciendo a través de talleres que va dictando el Pitazo en distintas zonas de nuestro país, pero en todo caso, fíjense, si van a hacer algún reporte, siempre es muy, muy importante que señalen, por ejemplo, hora, fecha, lugar, y hagan una descripción. Obviamente, si es por nota de voz,
detallada, pero aún siendo en video, que vayan expresando, detallando, informando, describiendo lo que allí van viendo. Y también importante destacar, amigos oyentes, en momentos como los que vivimos, en los que reina la desinformación, no hacerse, por favor, eco de información no verificada, esas famosas cadenas que siempre recibimos por WhatsApp, que da la gente a veces por error y justamente producto de este escenario de desinformación como 100% verídicas y ciertas, y no es así. Confíen, por ejemplo, en cuentas verificadas en el caso de Instagram, de medios de comunicación, de periodistas, de líderes de opinión, quizás de líderes políticos, de concejales, de diputados, pero no se hagan eco de información de la cual tengan muchas dudas, que no esté verificada y no esté confirmada. En El Pitazo, tu opinión es lo más importante. Puedes enviarnos un SMS o por WhatsApp una nota de voz o texto. 0414-230-2934. Danos tú también el pitazo. Muy pendiente siempre de escuchar sus voces, de conocer sus opiniones, de recibir sus denuncias. Recuerden esta vía, WhatsApp 0414-230-2934, sirve para cualquier parte del mundo. Si estás en Venezuela, SMS, el mismo número, SMS, pero si prefieres un WhatsApp, te repito, nos los puedes escribir desde cualquier parte del mundo. Vamos a escuchar ahora, para continuar con nuestro espacio de hoy, 13 de abril, el tema de lo ocurrido en la jornada de ayer en la frontera entre Venezuela con Colombia. Escuchamos a Vanessa Costa en la entrevista con Lorena Bornachelli. Hoy de nuevo establecemos contacto desde el estado Táchira con nuestra compañera Lorena Bornachelli a propósito de esa situación que se generó hoy en el puente internacional Simón Bolívar. La verdad, nosotros veíamos las imágenes y era gente desesperada que literalmente rebasó la barrera que está instalada en el puente para tratar de pasar hacia el lado colombiano. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Así es, esa situación registrada en el puente internacional Simón Bolívar, porque por allí se está permitiendo el paso solamente con algunas excepciones y el resto de las personas deben hacerlo a través de las trochas o caminos irregulares. Pero que producto de las fuertes precipitaciones el río Táchira creció y no era posible para las personas poder transitar por allí. Eso llevó a que todos se concentraran o se aglomeraran en el puente internacional Simón Bolívar, y por la cantidad de personas lograron romper el piquete militar que hay allí y llegaron hasta la mitad del puente. Veíamos imágenes y escuchábamos a la diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, que se encuentra en el norte de Santander, que decía que incluso cruzaron por encima de los grandes containers que están ubicados allí desde hace más de un mes. Se registraron situaciones de niños desmayados, personas desmayadas, personas con maletas, porque pues intentaban llegar de un sitio a otro para comprar alimentos, para comprar medicamentos. No hubo manera en la que se les negara el paso porque los ciudadanos superaban en cantidad a los funcionarios militares. Por ello, Colombia por unas horas debió cerrar el flujo de personas que intentaban retornar a Venezuela para poder quizás descongestionar un poco este paso fronterizo y permitirles el ingreso a Colombia. Sin embargo, algunos intentaron hacerlo a través del río Táchira, pero estaba bastante crecido, no era una vía segura, que por lo general tampoco lo es, porque es un camino irregular, es un camino que no es apto, que no es habilitado para el cruce de humanos, pero es la única opción que tienen cientos de tachirenses, miles de tachirenses para poder cruzar actualmente del lado, porque desde hace más de un mes se decretó el cierre de fronteras y se instalaron grandes containers que evita el paso de personas por allí. Solamente estudiantes, pacientes crónicos, personas de la tercera edad o embarazadas pueden pasar por allí con un justificativo, pero quien va a hacer mercado, quien va a comprar medicinas no logra hacerlo y debe recurrir a estas trochas donde tienen que vivir cualquier tipo de circunstancia, dar colaboraciones a quienes están allí en pesos colombianos. Anteriormente habían civiles encapuchados, incluso armados, que cobraban y revisaban maletas.
Entonces, pues bueno, fue una situación bastante complicada, a la expectativa de cuál va a ser el actuar durante los próximos días de la Guardia Nacional con respecto al cruce de las personas de un lado al otro, porque el río en definitiva pues sigue crecido. Y finalmente, Lorena, entendemos por ejemplo que no se permite el paso, o por lo menos en algún momento fue así, de venezolanos del lado colombiano hacia nuestro país con alimentos, por ejemplo. Sí, eso también se ha ido flexibilizando un poco, pero con estas circunstancias pues no quedó de otra que permitirlo. Por ello las personas tomaban las rutas alternas, las trochas, para poder comprar alimentos, para poder traer a territorio venezolano lo que no consiguen aquí, que compran allá. Entonces, con esta situación, cualquier persona que cruzó, pues bueno, compró lo que necesitó, se abasteció de lo que pudo para poder retornar con esos alimentos al territorio venezolano. Entendemos. Como siempre, Lorena, gracias por el contacto. Saludos. Un abrazo. Nuestra compañera Lorena Bornachelli dándonos detalles sobre esa situación que se registró ayer en el puente internacional Simón Bolívar. Bueno, ya saben, ya escuchaban a través del relato de Lorena. Sigue cerrado, y la desesperación de los venezolanos por pasar por allí, porque por las trochas creció el río y no lo pueden hacer, llevó a que saltaran incluso los containers y las barras que impiden el tránsito en esa zona. Estás escuchando El Pitazo, historias con protagonistas que están en nuestras calles. El Pitazo. Bueno, continuamos como siempre con la parte de la columna vertebral de lo que hacemos a diario, la participación de ustedes a través del 0414-230-2934. Abrimos nuestra ventana, encendemos nuestro megáfono. Nos comentan: el nuevo director cubano del Hospital del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz de Santa Teresa desalojó la Iglesia Católica para dársela a un grupo evangélico. Lo denuncia Orlando Bermúdez a través de esta vía. Desde Las Mayas hasta el sector San Antonio del Valle se encuentran tanquetas y guardias nacionales aún en los Magallanes de Catia, y tenemos más de 20 días sin agua. Ustedes como radio golpista están cumpliendo órdenes directas de Estados Unidos, buscan el caos entre venezolanos, pero los colectivos nos encargaremos de todos ustedes. Ah, qué bonito. Qué bello. Gente del Pitazo, es para que sepan que en el sector Los Amarillos, kilómetro 34, no hay agua hace 66 días y 3 horas sin luz, 66 días sin agua y 3 horas sin luz ayer cuando nos escribían el mensaje. Por favor recuerden que este sector también se merece una vida digna. SOS. Sin energía eléctrica, sin agua, sin gas, sin gasolina, el estado apure y para colmo, ahora son 5 días sin actividad bancaria. Cuando Pérez Jiménez era dictadura, nunca se vivió así tan mal, nos dice este oyente. Ramón, no se hacía cola para nada, había bastante comida, medicina, no había escasez de nada. Y la gran diferencia es que no era comunismo. Abre los ojos y la mente, el comunismo aplica el lavado de cerebro al pueblo y es el peor gobierno, malísimo. Es una maldición para cualquier país, nos dice este oyente. Por favor, si me pueden incluir en la lista de difusión de WhatsApp. ¿Cómo no? Esa es la idea y es la intención, que ustedes reciban los contenidos que a diario generamos en El Pitazo a través de nuestras listas de difusión en WhatsApp. Envié el FAIC para el barrio La Rinconada, nos dice el oyente, el FAIC, asimismo, en Barquisimeto, ya que trancaron el paso por el tren, por favor, gracias. Ah, bueno, que enviemos a alguien, me imagino, ¿no? Para el barrio La Rinconada en Barquisimeto, que trancaron el paso al tren. Calabozo, Guárico, sin servicio eléctrico desde el 29 de marzo. Informen, no sabemos nada. SOS es SOS. Aquí estamos, mucho SOS en la jornada de hoy. Buenas, que el contralor Elvis Almorozo no investiga. ¿Por qué no investiga a todos los chavistas millonarios alrededor del mundo? ¿O es que es ciego o es mudo ante eso? Se lo pregunta José Cocha. Mientras no reconozcan el problema, no lo pueden corregir. Y hasta el momento nada de esto ha sucedido. Lo opina José González, que nos escribe desde Cabudare, Estado Lara, y nos dice que en los últimos 3 días hubo luz media hora y no hay agua desde hace 8 días. Situación tan comprometedora, tan delicada, tan difícil. En Barquisimeto, en la carrera 12, con calle 50, sector San Vicente, tenemos agua, pero electricidad desde las 4 de la madrugada de ayer no teníamos al momento de escribirnos el mensaje. Edgar Pulido, en San Juan de los Morros. Todo San Juan está sin luz, llega de madrugada
y luego la quitan en la mañana, y así nos tienen desde el domingo. Aquí falta todo: agua, luz, gas, comida, trabajo. Desde Carora, Estado Lara, llegó la luz en algunas partes, pero agua nada. Estamos sufriendo. San Francisco, Barquisimeto, estamos sin servicio eléctrico y no tenemos efectivo para comprar comida y además no tenemos gas. 0414-230-2934. Ustedes a diario nos dan el pitazo. Hablábamos de la poca actividad comercial que pudiese haberse registrado durante el mes de marzo, producto de los apagones que se han registrado en el país, pero más allá de eso, Consecomercio hace una proyección a cifras en cuanto a lo que va de año, o por lo menos en los últimos años. Y según la entrevista que ofrecía María Carolina Uzcategui, en estos últimos tiempos se han cerrado por lo menos 120.000 comercios. Ella decía que se atrevía a decir que el sector comercio se ha disminuido en los últimos años cerca de un 40%. En el caso de comerciantes se habla de más de 300.000 establecimientos, es decir, 120.000 comercios cerrados. Y allí, por supuesto, entran, por ejemplo, los daños que han ocasionado los actos vandálicos que se registraron, sobre todo durante los apagones a partir del 7 de marzo, esa primera semana, en estados como el Zulia. Y esas pérdidas cuentan en esta cifra que ofrece Consecomercio sobre cuánto ha disminuido la actividad comercial en el país. Y bueno, no sabemos cuánto cueste, ¿no?, tratar de reactivar toda la actividad comercial, tratar de producir y levantar esas cifras, porque sin duda alguna está cuesta arriba, sobre todo en las condiciones en las que se encuentra nuestro país en la actualidad, producto de la inestabilidad en el sistema eléctrico nacional. Y justamente sobre eso, ya ustedes saben, amigos oyentes, que fue anunciado un plan de racionamiento, ¿no?, por parte de Nicolás Maduro. Primero lo adelantaba él en el programa Con el Mazo Dando y después lo hacía oficial a través de una cadena de radio y televisión que se transmitió varias veces el domingo. Y bueno, a propósito de esto, en elpitazo.net hay publicada una entrevista, o más bien un análisis que ofrece Manuel Guevara, quien es ingeniero electricista, miembro del panel eléctrico del Plan País. Él advierte que ese plan de racionamiento que ha sido anunciado hasta ahora se puede extender. Dice que pudiera ser prorrogable ante la grave situación que atraviesa el sistema por la falta de mantenimiento. Guevara sostuvo que debido a la desinformación por parte de Corpoelec de qué trabajo están haciendo ante las constantes apagones que se registran en toda Venezuela desde el 7 de marzo, el plan de racionamiento de electricidad pudiese ser, habla él, de 60, 90 días o más. Considero que este gobierno y el equipo de Corpoelec no están en la capacidad técnica, financiera ni humana para dar una solución al sistema eléctrico, dijo durante una entrevista en TV Venezuela Noticias. Respecto al Plan País, liderado por Juan Guaidó, sostuvo que el primer plan de acción para recuperar el sistema eléctrico nacional, cuando se concrete un gobierno de transición, es enfocarse en las reparaciones de las subestaciones, así como la instalación de nuevos equipos para las plantas de energía. Y justamente como consecuencia de ese panorama de la falta de servicio eléctrico, ayer también se registraban nuevas protestas en el país. La información también la encuentran en elpitazo.net. Habitantes de Caracas vuelven a protestar este 1 de abril por falta de agua y luz. En Los Ruices, municipio Sucre, los manifestantes trancaron parcialmente la avenida Francisco de Miranda para exigir la restitución del suministro de energía eléctrica y de agua. Aseguraron que llevan más de 8 días sin agua y la luz es intermitente. Entre tanto, los vecinos de Los Chaguaramos cerraron la avenida principal y denunciaron más de 15 días sin el servicio eléctrico. En San Martín, municipio Libertador, los manifestantes intentaron cerrar la avenida, señalaron que llevan más de 2 semanas sin el suministro de agua potable. Funcionarios de la Policía Nacional con equipos antimotín acudieron al sitio. Y también, para cerrar este repaso por las informaciones que publicamos en elpitazo.net, esta nos lleva a Guanare, la ofrece nuestra compañera Vianile Rivas. Niño quemado durante apagón no cuenta con tratamiento en hospital de Guanare. Cristian Alexander Garrido García es un niño campesino de 5 años.
El jueves 28 de marzo se quemó luego de que sus padres, Pedro Garrido y Milagros García, intentaran contrarrestar el apagón eléctrico encendiendo una lámpara casera, eso que llaman mechero, a gasoil. El hecho ocurrió en el caserío Monterralo del municipio Guanarito, al sur del estado Portuguesa. Cristian asomó su rostro justo al momento en que su mamá recargaba el artefacto para avivar la mecha que se apagaba y no permitía claridad para bañarlo. Las llamas lo alcanzaron en la cara y al intentar cubrirse con las manos, estas también resultaron quemadas, comentó su tía. Desde el 29 de marzo, fecha en que Cristian entró al Miguel Orá, no ha recibido ninguna terapia. Sus padres no tienen dinero para comprar los antibióticos, las cremas, las soluciones ni las gasas para las curas. El hospital de Guanare tiene clausurada la unidad de quemados para niños desde el año 2017, cuando fue cerrada por contaminación en la ala A del piso 2 de hospitalización pediátrica. Así que si hay alguien que esté en la capacidad y pueda hacerlo, de dar alguna colaboración, algún donativo, pueden comunicarse con la familia a través del 0416-374-1646. Les reitero, 0416-374-1646. El Pitazo, periodismo hecho con la gente y para la gente. Escuchamos sus voces, abrimos nuestra ventana, encendemos nuestro megáfono con sus mensajes al 0414-230-2934. En San Francisco, Barquisimeto, estamos sin servicio eléctrico y no tenemos efectivo ni para comprar comida, tampoco tenemos gas. Toda esta crisis es una estrategia de dominación. Los procesos socialistas, comunistas, usan las necesidades básicas como medidas de opresión por ser la única vía para seguir en el poder. Leamos las historias de Cuba comunista, Corea del Norte, Rusia con Stalin, entre otros, lo dice Ramón Peña. Otro de sus mensajes: ustedes dan vergüenza como medio radial, están respaldando y llaman al terrorismo, ni tienen fe ni tienen alegría, tengan mucho cuidado. Amenaza. Esto es una amenaza, no directamente. No entiendo por qué hay gente que se escuda en el anónimo para lanzar una amenaza. Buenas, no hay gasolina en todo Yaracuy, Chivacoa, Las Piedras, nada. Les habla Miguel David. El Banco Bicentenario de la Asunción, esto es en Nueva Esparta, vía Gobernación, está entregando 200,000 bolívares en billetes de 2 y de 5, billetes que no aceptan luego, porque ni siquiera ellos mismos aceptan los depósitos de esos billetes, lo dice desde allá María Campos. ¿Qué pasa con el Banco Bicentenario de la Asunción? Se pregunta precisamente este oyente. Está entregando billetes de 2 y 5, pero no los acepta a la hora de depositarlos. Corte de energía eléctrica aquí en la urbanización Morichal del Tigre, estado Anzoátegui. Johnny Espinosa, habitante de esta urbanización, justamente donde vive Ernesto Raidán, el alcalde opositor. Eso fue ayer a las 4:30 de la tarde. Auxilio. Gente del Pitazo, buenas tardes, nos dice este oyente. Para que sepan que en el sector Los Amarillos, kilómetro 34, no hay luz, no hay agua. Hace 66 días no hay agua. Y no hay luz, al menos en las últimas 24 horas. Por favor, recuerden que ese sector también merece una vida digna. Ya habíamos leído este mensaje, creo, ¿no? Gran trancazo en el Cristal. Asiste por el futuro de Venezuela. No te quedes en tu casa, es ahora o nunca, tus hijos valen la pena para nosotros. En el Cristal, ¿qué parte de Venezuela será? No aclaró en el mensaje. Nombre ministro, señor Maduro, de Energía Eléctrica a un egresado de la Central. Es mi opinión, debería nombrar a un egresado de la Universidad Bolivariana. Que ¿por qué nombra de ministro de Electricidad a un egresado de la Central y no un egresado de la Bolivariana? Para ver los resultados y tanto palo que le da a las universidades públicas reconocidas. Amigo del Pitazo, felicitaciones por su programa desde la Asunción, Rafael Moya. Gracias por escucharnos allí también en Nueva Esparta. Muy bueno el programa. En Táchira, en el Seguro Social existe una pequeña iglesia. Llegó un director cubano y mandó a desocuparla. Varias denuncias nos han hecho a propósito de esta pequeña iglesia. Los santos están a la intemperie y la población como las momias. Estamos cavando nuestra propia tumba. 0414-230-2934. Ustedes a diario nos dan el pitazo. Ya compartíamos con ustedes el balance que ofrece Foro Penal Venezolano, por lo menos el corte hasta el lunes a las 7 de la noche, sobre los arrestos que se han registrado en el marco de las protestas que se han venido realizando en el país por la falta de suministro de servicio eléctrico, servicio de agua, incluso de gas.
Y según información de nuestro compañero Alfredo Morales, en el caso específico de Maracay, la noche del 1 de abril habría dejado 20 detenidos y al menos 10 heridos por protestas. La información la encuentran en elpitazo.net y refiere: la segunda noche de protestas en Aragua en contra de los apagones y la falta de agua cerró este lunes con 20 ciudadanos detenidos y al menos 10 heridos por perdigones. La abogada de Derechos Humanos, Zuleima Ciso, informó que en horas de la tarde del lunes 1 de abril fue detenido por funcionarios de Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas el dirigente de Voluntad Popular, Jesús Nene Lira, en La Candelaria, municipio Mario Briceño, Iragorri. Su casa habría sido allanada y en el procedimiento fue retenida su camioneta. Asimismo, se conoció sobre las detenciones de 19 ciudadanos más por protestas escenificadas en diferentes puntos del estado. No se ofrecieron detalles sobre los nombres de los privados de libertad. Eso ocurría en Maracay, en el estado de Aragua, pero la diputada Delsa Solórzano justamente había denunciado que cuerpos de seguridad del estado estarían realizando allanamientos sin orden judicial a residencias, por ejemplo, ubicadas en la Parroquia del Valle, en Caracas, y no durante las protestas específicamente, sino días posteriores o los días después a las protestas que se escenificaron en ese sector el domingo. Reiteraba Delsa Solórzano, quien además siempre ha sido defensora y activista por los derechos humanos, que los funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecuten este tipo de órdenes que son inconstitucionales, decía Delsa Solórzano, tienen responsabilidad penal. No los exime el hecho de que la orden no haya venido de ellos, sino que la ejecuten. Eso igual representa una responsabilidad a la que tendrían que enfrentarse. Revisando ya información que tiene elpitazo.net, ayer se registró una situación delicada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Obviamente, saben que el paso sigue restringido, la frontera sigue cerrada. Y ayer los venezolanos que se encontraban del lado colombiano del puente Simón Bolívar en Cúcuta rompieron el piquete de la Guardia Nacional para entrar al país con alimentos tras la crecida del río Táchira y también la imposibilidad de pasar por ese vía. Recuerden ustedes que la Guardia Nacional ni siquiera permite el ingreso de alimentos o cualquier cosa que carguen desde el lado colombiano hacia el lado venezolano. Y para cruzar a Colombia, hacia Colombia, también el tránsito está restringido. Yo les voy a colocar parte del audio ambiente justo en el momento en que se rompía la barra, las personas rompían la barra que mantiene cerrado el paso. Allí todos estaban saltando la barra, empujándose, corriendo. Incluso hay reportes que dan cuenta de mujeres que se desmayaron, que tuvieron que ser atendidas por las autoridades colombianas. De hecho, la información la recoge para El Pitazo nuestra compañera Lorena Bornachelli. Hasta por encima de los containers que impiden el paso por el puente Simón Bolívar, cruzaron personas que esperaron durante horas el permiso de la Guardia Nacional para cruzar hacia Colombia. El hecho tuvo lugar este martes 2 de abril. El tránsito está restringido solo para casos especiales y el resto de la gente debe hacerlo por las trochas o caminos irregulares. Las trochas son los caminos alternativos donde pasan los venezolanos hacia Colombia para comprar alimentos y medicamentos debido a que Nicolás Maduro ordenó la restricción por los pasos formales luego del intento de ingresar la ayuda humanitaria en febrero pasado. En el puente Simón Bolívar, la estampida rompió el cordón militar y provocó que todo el paso quedara repleto de personas que procuraban llegar a Cúcuta. Sin embargo, de entrada, los uniformados no alzaron armas contra los ciudadanos, sino que volvieron a formarse y a trancar el paso, no sin que mediasen forcejeos. Las personas se afanaron en remover los obstáculos dispuestos allí desde hace más de un mes. Algunas personas se subieron a los contenedores para pasar al otro lado del puente. La diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, informó que los ciudadanos llegaron hasta el puente sin importar la presencia militar y lograron cruzar. Por la crecida del río Táchira, el pueblo, en rechazo a las medidas del usurpador, cruzó sin miedo porque tiene hambre, dijo la diputada Gaby Arellano. Información que pueden encontrar ustedes en elpitazo.net. Retomamos la participación de ustedes. Nos envían mensajes a través del 0414-230-2934, como es el caso de Pablo Córdoba, quien dice: en el sector Pueblo Nuevo Sur del Tigre, estado Anzoátegui,
Estamos ya más de 26 horas sin energía eléctrica continua, sin luz, agua, internet, puntos de venta, ni nada. Aquí en Valle de la Pascua tampoco hay luz. Ayer estuvimos de 8 a 1 de la mañana sin luz. Me gustaría estar informado del acontecer diario y ser parte de su grupo para que por favor me agreguen, dice Hermes Pérez, quien escribe desde Guásimos, Estado Táchira. Él se refiere a nuestro Noti Audio. Lo compartimos a diario a través de este espacio, pero si lo quieren recibir directamente en sus teléfonos, solo tienen que escribirnos por WhatsApp al 0414-230-2934. Nos dicen quiénes son, desde dónde nos escriben y ustedes a su vez nos hacen parte de su lista de contactos, de agenda, de teléfono, para que puedan recibir ese notiaudio directo en su teléfono. Otro mensaje, señores del Pitazo, los sectores de Monteverde, El Tigrito, tienen más de 24 horas sin luz y sin agua. Aquí se está viviendo un desastre total porque no mandan los cisternas de agua a los sectores. ¿Será que los del gobierno todavía no se dan cuenta de que se les escapó de las manos por mala gerencia? Cuando no eres capaz, dale la oportunidad al que sí puede. Amigos, por favor, estamos olvidados aquí en el sector 1 de la Carucieña. Eso sí sería una ayuda humanitaria, que nos envíen cisternas de agua. Por favor, les agradecemos la ayuda. No he recibido información, please, envíenme, no tengo señal de internet. Porque también, y aprovecho para recordarles que así como les enviamos nuestro notiaudio, también enviamos resumen de noticias con lo más destacado, por ejemplo, en elpitazo.net. Ya saben cuál es el proceso. Nos escriben por WhatsApp, nos dicen que quieren que los agreguemos a nuestra lista de difusión y ustedes a su vez nos hacen parte de su lista de contactos. Otro mensaje: los consejos comunales cobran en efectivo la bolsa de comida y con este efectivo compran en Apure y Colombia. Trabajan con el efectivo del pueblo, no aceptan transferencias. La jefa se llama Evelyn y es concejal. ¿Hasta cuándo el abuso? Esto es en Vistahermosa, San Juan de los Morros. Son parte de los mensajes que estamos recibiendo a través del 0414-230-2934. Saben que por allí no se pueden enviar mensajes de texto, notas de voz por WhatsApp, o incluso pueden interactuar con nosotros a través de nuestra plataforma multimedia. Por ejemplo, en Twitter y en Instagram nos encuentran como @elpitazotv. Estás escuchando El Pitazo con Vanessa Costa y J.R. Bertorelli. El Pitazo. Bueno, vamos a establecer contacto con Gladilis Flores en el estado Bolívar. Hay un caso, la verdad, muy lamentable que terminó con la vida de una jovencita de 16 años. Yo no sé si ustedes conocen los detalles de este caso. Ella pues estaba en una fiesta, en una reunión, se montaron en una lancha, una cosa relativamente normal, común, 16 años. Estuvo desaparecida varios días, luego lamentablemente apareció muerta. Dice la autopsia, los análisis forenses, que fue ahogada y también maltratada, por cierto. Esto se ha vuelto como lo que coloquialmente uno llama un cangrejo, y ya van por 3 audiencias diferidas en el caso. Vamos a conversarlo con Gladilis Flores, que ya está en la línea. Gracias por atendernos. Encantadísimo de compartir contigo, Gladilis, y con la audiencia, por supuesto. ¿Cómo estás? Hola, chévere, ¿y tú? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tal vez no sabemos en este caso? ¿Esos serán realmente los responsables? ¿Hay algo aquí de lo que coloquialmente uno llama gente que esté conectada con la justicia, esté impidiendo que se haga precisamente justicia en el caso de Ángel Aguirre? O, bueno, caben siempre las especulaciones. Tú nos vas diciendo. Bueno, ya esta es la tercera audiencia que difieren. Para hoy se estaría dando la cuarta fecha. Dicen que, bueno, los tribunales se han estado saltando de uno a otro y eso ha hecho un retardo procesal. Es lo que han denunciado los familiares de Ángela. Ok, más allá de retardo procesal, no hay por qué pensar que no quieren tomar la audiencia a los jueces por alguna razón más allá del caso. Bueno, se habla de denuncias de extraoficiales que, bueno, que pudieran haber estado recibiendo dinero, pero oficialmente no se conocen más oficialmente detalles. No hay juez que quiera tomar ese caso. Sí, porque, bueno, dicen que no hubo violencia, por lo que no podría estar dentro del Tribunal de Violencia de Género,
tendría que estar en un tribunal ordinario, entonces ahora esperan porque el TSJ sea quien defina qué tribunal va a llevar el caso. Pero ¿cómo no hubo violencia si en el informe original, las palabras originales que dio el comisario Douglas Rico del 6CPC hablaba de violencia? Sí, esa es una de las denuncias que hace la familia y es una... Que fue violada la niña. Sí, bueno, hablan exactamente de lesiones en sus partes íntimas, así como en otras partes del cuerpo. Caramba. Los padres, por cierto, ya tú también nos habías publicado eso en el Pitazo. Ellos también hicieron público un comunicado que pedimos la claridad en los hechos, dice el comunicado, y que se haga justicia. Esto es la esencia de ese comunicado, que no se dejen llevar por comentarios en redes sin fundamento y de manera irresponsable, porque pareciera que hasta las redes sociales están jugando un rol en este caso. Sí, bueno, gracias a las redes sociales se ha hecho presión en el caso, pero también ha dado pie a que haya muchos más comentarios, que se hayan hecho comentarios acerca de la niña, de su vida, de los que andaban con ella. Los 7 detenidos eran los 7 personas que estaban con ella en esa lancha. Ajá. Sin embargo, el director del 6CPC, Douglas Rico, reveló que había una lancha más. Y esto lo descubren por una foto que tenía la chica en el teléfono. Y bueno, ahorita estaban haciéndoles investigaciones a esa otra lancha a ver si no habían implicados ahí o si no había si podía haber nuevos detenidos por este caso. Sí, es que el caso es complicado porque, a ver, Gladys, tú nos dirás si es así o no. Ella, bueno, estaba con sus amigos, de hecho entiendo que hasta el novio. Tú nos aclaras de los que estaban en la lancha. O si no era. Estaban padres, es decir, no solamente chamitos de 16 o 18 o 20 años, sino también gente adulta en esa lancha y bueno, termina ella muerta. Sí, bueno, de los 8 que estaban en la lancha, solo 4 eran adolescentes. Bueno, ella era la única menor de edad. Okay. 3 tenían entre 18 y 19 y los demás eran mayores de 28, 30, 40 años. Ajá. Bueno, todavía no se aclara el nexo entre ella y el joven de 18, que era el que estaba cumpliendo años y por el que ella fue a la fiesta. Dicen que eran amigos, otros dicen que eran novios, eso no queda todavía claro. Ellos estaban en su fiesta, decidieron irse a la isla de la Terecaya, que es una isla privada dentro del Club Ítalo-Venezolano de Guayana, pero zarpan después de las 6 de la tarde, hora que ya está prohibida para... Pero es relativamente habitual hacer eso. Sí, es muy común. Sí, lamentable porque no está permitido, pero bueno, la gente dice, es la mejor hora para irnos para el río, para disfrutar, para hacer el paseo. Hasta allí, dentro de todo, sería una violación mínima a un ordenamiento, pues, de que vencieron la hora. Ahora, ¿no te parece a ti extraño que tantas personas en la lancha hayan sido copartícipes de este crimen? Eso es lo que a mí siempre me ha sonado raro, ¿o no? Sí, porque bueno, y es una de las cosas que han estado tratando de determinar, que se diga cuál es la responsabilidad de cada uno. Todos encubren o no sé, está muy extraño este caso, sin duda. Sí, y por eso los abogados dicen que el caso no puede ser llevado por el Tribunal de Violencia de Género por la variación de victimarios, es decir, cada uno tendría un delito distinto. Entonces... Bueno, vamos a seguir pendiente del caso como lo hemos estado. En realidad, por ahora, no hay todavía un tribunal que siga el caso, se difieren las audiencias, está crudo realmente, no medio, muy crudo, lamentablemente. Sí, bueno, los familiares siguen exigiendo presión, están haciendo protestas todos los días fuera del Palacio de Justicia, porque bueno, piden que haya celeridad en el caso, piden que haya justicia, que paguen los que tengan que pagar. Allí estaremos pendientes del caso, todavía un tiempo más. Muy amable por el contacto, encantado de saludarte. Hasta luego. Gladys Flores con nosotros, integrante de nuestro equipo en el estado Bolívar. Este caso de Ángela Aguirre. Y bueno, hay personas en las redes que sí dicen que la muchacha de 16 años, que si era esto, que si era aquello, que si se vestía así, que si se vestía asado, caramba, justificando
a alguien que la asesine. Yo no entiendo esto, ¿no? En realidad. Bueno, 0414-230-2934. Nosotros a diario te acompañamos y te damos el pitazo. Para cerrar ya, estamos en la culminación de nuestro programa. Bueno, te dejamos siempre a la orden todas nuestras redes para que nos ubiques a través del pitazo.net, nuestra nave nodriza, o también puedes, por supuesto, ubicarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en el 0414-230-2934. Escuchamos tus mensajes SMS o WhatsApp. Ahí estamos a la orden. Gabriela Goncalves, Mariani Hernández en la producción. Aquí Vanessa Costa, allá JR Bertorelli en la dirección técnica Jesús Carreño. Y como siempre te decimos, al final de cada programa, aunque la situación esté tan complicada y tan difícil, pues sonreír es resistir. Qué bueno que ustedes nos permiten acompañarles en cada una de nuestras emisoras aliadas. ¡Feliz jornada! Radio Capital 710 AM, Radio Nueva Esparta 920 AM, Radio Aragua 1010 AM, en Táchira Radio Mundial 860 AM, ULA FM 107.7 en Mérida, 97.9 en Trujillo, Luz Radio FM 102.9 en Maracaibo, 97.5 en El Moján, Radio Fe y Alegría 94.3 en San Juan de los Morros, 97.5 en Barquisimeto, en Anaco Canal 98.5 FM, en Valle de la Pascua Mega Latina 97.9, en Viruaca y San Fernando la Megahertz 96.5 FM, en Cumaná Bahía 98.3 FM, en San Carlos Impacto 91.7, en El Tigre Éxitos 100.1, en Zaraza Brava 90.7, en Higuerote Latina 103.1 FM, también en las páginas web humanoderecho.com, somosdiaspora.com, retroradio.com.be, nmmiami.com, elpitazoradio.com. Hasta aquí sonó por hoy El Pitazo. El Pitazo. Historias con protagonistas que están en nuestras calles. Con Vanessa Costa y JR Bertorelli. El Pitazo. nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online.